Como hemos estado compartiendo, vamos a estar empezando una clase o unas enseñanzas tocante el discipulado, porque ya establecimos que cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, naciste de nuevo en tu espíritu. Así es que eres un bebé espiritual. Y así como mi hermana Irma compartió, cuando nacimos en este mundo físicamente, nacimos como bebé, tuvimos nuestro padre y nuestra madre y un certificado que decía que la fecha, la hora, quién son nuestros padres, todo está en ese documento de nacimiento. Así también, el día que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Amén. El Padre escribió ahí tu nombre. Y ahora que eres un bebé nuevo espiritual en Jesús, necesitas que madurar. Porque así como un bebé natural se le da su alimento, ¿verdad? Que no se niega, no lo abandonamos, sino que le tenemos que estar dando su leche. Así también espiritualmente necesitamos que crecer y madurar. Porque sería una tragedia si así como abandonáramos a ese bebé en lo natural, también te abandonáramos a ti espiritualmente. Pero hay la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 5:12 que nuestra vida espiritual viene de Jesús. Y porque viene de Jesús, tenemos que estar apegados con Jesús. Tenemos que estar alimentados por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y ahora que hemos recibido la vida eterna espiritual, no es suficiente. Necesitamos que madurar espiritualmente para poder alimentarnos por medio del Señor Jesús. Así es que, mi hermana Irma, ¿cómo nos podemos alimentar? Y ese alimento viene en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que nos alimenta y tú vas a ver en tu vida cristiana, en tu nueva vida cristiana, y quizás has observado, ¿verdad? A cristianos, llamados cristianos, que quizás no viven una vida exitosa, ¿verdad? Viven derrotados y tú cuestionas y dices, ¿pero por qué? Pues si esa es la vida en Cristo, pues no, yo no la quiero. Es que hay una diferencia, hay de cristiano a cristiano, ¿verdad? Hay personas que se han malnutrido, ¿verdad? Y hay personas que están bien nutridas. La persona que está bien nutrida, esa es la que se va a sentir más saludable, su manera de pensar, su manera de comportar, está más a la línea. ¿Por qué? Porque se está nutriendo con la palabra de Dios. Y disculpa que te interrumpa, pero quiero aclarar algo de que cuando hice la introducción dije que ahora que somos salvos, ¿verdad? En Jesucristo no es suficiente. No quiero decir que necesitamos que agregar más, ¿sí? O que no es suficiente para recibir vida eterna. Lo que quiero clarificar es de que lo que yo quería dar entender es de que es necesario alimentarnos espiritualmente. Porque Jesús ya lo pagó todo en la cruz. Nuestra salvación, nuestro perdón de pecado, nuestra entrada al cielo, ¿verdad? Ese viene, nos dio Jesús el derecho. En la sección pasada les dijimos que Él nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ya somos salvos, ¿verdad? No tenemos que hacer nada de nuestra propia mérito para poder alcanzar esa salvación. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. La diferencia es, o lo que queremos establecer es que tiene que haber una madurez, un crecimiento en esta nueva vida en Cristo, ¿verdad? Así como en lo natural, ¿verdad? Qué triste sería que un niño nace, ¿verdad? Y su cuerpo va creciendo, pero su mente no se desarrolla. ¿Por qué? Porque no se le enseñó, no se le instruyó, ¿verdad? Entonces,
En lo espiritual, de igual manera, tú vienes a aceptar a Jesús, tú tienes la salvación, tienes la confianza, la fe, aquel gozo, aquella seguridad, aquel que tu espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, pero hasta allí llega. Pero esa no es toda la vida cristiana. Dios tiene mucho más para nosotros. Él quiere que tú madures. Entonces, por eso es que el leer la Biblia, esa es la palabra, ahí empezamos, ¿verdad? Dios nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, o sea, era la palabra. Y el verbo, la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Dios mismo es la palabra. Entonces la palabra, la Biblia, es Dios mismo hablando a nosotros. Él nos está instruyendo, Él nos está enseñando, ¿verdad? En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 24 al 25, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amen. Eso no cambia. Y aquí el apóstol está hablando a la iglesia, le está hablando a la gente en el capítulo 2, en el versículo 2 de ese mismo libro de Primera de Pedro, dice, que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir? Ya viniste a ser salvo, pero tienes que tomar la leche. Un bebé no se le da un pedazo de carne, luego, ¿verdad que no? Apenas empieza a mamar su lechita para que vaya nutriéndose y se va desarrollando, le van creciendo sus dientes, que se le va cambiando la comida, ¿verdad? Las expectativas para ese niño son diferentes a un recién nacido. Entonces, igual en lo espiritual, tú, ¿verdad? Eres un bebé, entonces desear la leche, la palabra de Dios, empiezas apenas a desenvolverte en ella, a conocer, decir tú, pues, ¿qué dice aquí la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Porque, mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 17, la segunda parte dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La palabra. Aquí en su palabra vamos a conocer. Es como, mira, si tú no sabes nada de computación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que estudiar sobre la computación. Si quieres ser médico, ¿verdad? ¿Quieres saber de medicina? Pues no vas a ir a estudiar sobre ingeniería, ¿verdad? Tienes que estudiar de acuerdo a la carrera. Tú quieres crecer en aquella área, tú quieres madurar, quieres tener éxito en esa área, pues eso es lo que tienes que estudiar. Para tener éxito en nuestra vida cristiana, por eso te digo, hay de cristiano a cristiano. Se puede ver los cristianos maduros que de veras han puesto a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, tomarla, a que esa palabra se hace viva. Aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas, ¿verdad? Entonces aquí, si tú eres un bebé, ¿verdad? Y tú aborreces a tu hermano, tú estás leyendo la palabra de Dios, dices tú, ay, mira lo que me dice aquí. Aquí me dice, ¿qué dice aquí? Que no debo de aborrecer a mi hermano. Aquí yo estoy creciendo, ya estoy aprendiendo. Oh, esto va en contra de lo que Dios dice. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
tienes que perdonar a tu hermano, a tu prójimo, aquel que te hace daño, ¿verdad? La Biblia, la palabra te va guiando, te va diciendo, esto haces en esta situación, esto no haces. Esto es lo que sí debes de hacer, esto es lo que no debes de hacer, porque vamos madurando, vamos estudiando, vamos creciendo en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Nos dice cómo debemos de vivir la vida. En el libro de Gálatas, el capítulo 5, nos habla sobre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, cómo nos debemos de comportar, ¿verdad? Por eso es que si no leemos la Biblia, pues yo no sabía. ¿Verdad? Pues es que yo no sabía, que yo no debía de haber hecho esto, ¿verdad? La ignorancia no nos va a valer en el cielo, porque Dios nos dio el senso común, nos dio un cerebro y todos tenemos la capacidad de aprender. Y aparte de eso, como cristianos que tenemos nuestro espíritu, ha sido vivificado, ha sido resucitado en Jesucristo. Ahí te dice, el Espíritu te dice, hey, tú estabas echando esas mentiras, tú sabes bien que será mentira. Aquí adentro nos redarguye. Y a veces el Espíritu Santo, mucha gente lo puede, o muchos pueden decir que es la conciencia. Y sí, es nuestra conciencia, porque las cosas que aún antes hacíamos de ser cristianos, y no nos sentíamos con ninguna culpabilidad o teníamos problema con mentir y robar y todo eso. Ahora que estamos en Cristo, ahora sí, el Espíritu Santo nos redarguye. Sí, y lo traemos a la conciencia y aún el Espíritu Santo te va a decir, necesitas que perdonar. Necesitas que perdonar a esta persona, necesitas que dejar esto, o así el Espíritu Santo lo va guiando, porque es importante de que ahora que establecimos que nacimos de nuevo nuestro espíritu y que Dios es espíritu, tenemos que alimentar ese espíritu, porque si no lo hacemos, ese espíritu se va muriendo, porque necesita el alimento. Porque aquí su palabra, Él nos dice que Él es nuestro pan de cada día. Jesús nos dijo cuando nos enseñó a orar, que el Padre nos diera el pan de cada día. No solamente pan físico, es pan espiritualmente. Y cuando lo empezamos a comer, esta palabra, la aplicamos, la leemos, la estudiamos y la aplicamos, la ponemos en obra. En el libro de Santiago dice, no sé solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque aquel que hace es el que va a recibir el beneficio. Y lo que pasa también, Irma, es de que cuando nosotros lo hemos platicado, de que cuando vamos pasando por una situación, un problema, o necesitamos que hacer una decisión, cuando buscamos de Dios primeramente en oración, en ayuno y por medio de su palabra, Él nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos pone palabras en nuestras bocas que nosotros nos quedamos asombradas. ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? Sale del Espíritu Santo que habita en nosotros. Dios está interesado en toda área de tu vida. Mira, Dios, el Espíritu Santo en nosotros nos guía, nos dirige, nos enseña, nos instruye. No te puedo decir cuántas veces no he perdido las llaves de mi coche. ¿Y ahí dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé? Y hasta que no me pongo yo en mi lógica, en mi mente, entonces me pongo a pensar, no, pues lo puse aquí. Y luego ya me fastidio, digo, pues no lo encontré. Hasta que yo misma, y yo sé cómo sé, y que debería de hacer eso, por ahí debería de haber empezado, y no lo hago. Hasta que digo, me detengo y digo, ay, Espíritu Santo, ayúdame a recordar dónde dejé las llaves, porque no las encuentro. Que me calmo, aclamo, Él nos ayuda en todo. Viene el pensamiento. Ve, fíjate ahí en este lugar. O las dejaste en la bolsa de la chamarra. Viene. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en toda área de nuestra vida. No tenemos que andar dando garrotazos en la cabeza, golpes de cabeza. Dios nos ilumina, Él nos instruye, Él nos enseña. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, mira,
Aquí es donde Dios quiere que estamos dando fruto, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, ¿verdad? Y la aplicamos a nuestra vida, empezamos a vivir de acuerdo a lo que aquí dice. No lo vas a hacer tú solo. Con la ayuda del Espíritu Santo, Él te va a ayudar. Vamos a empezar a dar fruto, ¿verdad? El árbol se conoce por su fruto. Entonces aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Allí tú vas a ver, y al transcurso de tus años en tu vida cristiana, tú vas a empezar a observar aquellos que hay de cristiano a cristiano. Vas a ver llamados cristianos, oye, con la nada se irritan. Con la nada, como dice aquí entre mi gente, queman el aceite, con la nada se enojan, ¿verdad? Y ves a otros que son calmados, ¿verdad? Sí, la palabra de Dios dice que nos podemos enojar, dice, pero no peques, ¿verdad? Va a haber momentos donde sí nos vamos a irar, nos vamos a enojar, pero no vamos a pecar, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra es el guía, es el mapa para vivir nuestra vida cristiana, para tener éxito. Si tú no quieres fracasar, si tú no quieres fallar en tu camino, si no quieres regresar a aquella vida de antes, entonces, mira, sigue hacia adelante en la palabra. Y yo siempre le recomiendo a la gente que es nueva en el Señor, ponte a leer el libro de San Juan, ¿verdad? Sabemos que la Biblia tiene 66 libros. En el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, yo le digo, esa es la carta de amor de Jesús para nosotros, ¿verdad? Léela, ahí empieza, es más fácil de entender, la palabra de Dios es clara, búscate una versión, ¿verdad? Que tú la puedas entender, ¿verdad? Que una traducción más fácil para ti. Es tan importante. La palabra de Dios nos habla, nos enseña, nos guía, nos instruye. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para toda enseñanza, para toda instrucción, para aún estirarnos las orejas y decir, aquí estás mal. Y cuando uno lo lee y lo aplica a nuestra vida, vamos creciendo, vamos subiendo escalón, vamos. Y el diablo es derrotado. El tipo de cristiano que vamos a ser, nosotros o usted, depende en cómo vamos a aplicar esta palabra. Si la vamos a leer, la vamos a estudiar, la vamos a comer, la vamos a tener de importancia o la vamos a ignorar. Tu vida espiritual va a depender en eso. Y también es importante de saber la palabra y dedicarte a leer la palabra diariamente y meditar en ella para que también no te dejes engañar. Porque Jesús nos dijo que en los últimos días, en Mateo 24, Él nos dijo, en los últimos días, Él dice, tengan cuidado. He said, be warned. Él nos dio la advertencia, ¿verdad? Que no nos dejemos engañar. ¿Y cómo no te dejas engañar? Cuando tú sabes lo que dice la palabra. Yo sé, mi hermana Irma, ella me conoce a mí, yo la conozco a ella. Y si alguien viene y me dice algo de que mi hermana hizo esto y lo otro, yo voy a saber si es cierto o no. Igual como ella va a saber si es cierto de mí o no. Porque ella me conoce a mí. Es igual con Jesús. Cuando pasamos ese tiempo con el Señor y pasamos meditando su palabra, no nos pueden engañar, como dicen, they can't pull the wool over your eyes. No nos pueden engañar porque sabemos la verdad. Y el Espíritu Santo te va a decir, eso es verdad o es mentira.
Y en los tiempos en que estamos viviendo en mucha mentira. Lamentablemente los noticieros, los reporteros, lo que oyes en la televisión, en la rueda social, oye, dices tú, ya no sé. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No sé a quién creerle. La Biblia nos dice las cosas que están pasando ahorita ya están escritas aquí. Este es el mejor guía, el mejor reportero que puede haber, noticiero, que nos está dando las noticias, nos está diciendo, mira, todo esto que está pasando ya está escrito aquí. Dice, en los últimos días, ¿verdad? Se levantará madre contra hija, padre contra hijo. Oye, se odiarán, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios dice que en los últimos días la gente le va a incrementar la maldad, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor nos va guiando, nos va enseñando, y esto es para tu bien, para que nadie, no te alarmes, para que no te asustes, para que no te sientas nervioso, temeroso de lo que está pasando alrededor. Dice Dios, mira, esto va a pasar, pero no te preocupes. Yo estoy encargado del asunto. Amen. Yo estoy en control. No hay nada que pase sobre la faz de la tierra, en nuestro gobierno, en nada, sin el permiso de Dios. Dios ya sabe todo y a Dios no le sorprende nada. Así es. Los que nos sorprende es a nosotros, cuando nosotros, ay, pues no, oigo esta voz. No. Oye la voz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Es tan importante. Eso es lo que te va a edificar, es lo que te va a alimentar, es lo que te va a ayudar, es lo que te va a tener éxito en la vida. Y la palabra de Dios es el arma número 1 contra Satanás. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo. Después de haber ayunado 40 días, ¿verdad? Fue tomado hacia el desierto. Vino allí donde él estaba, Satanás, y le dijo, porque él sabía que tenía hambre después de 40 días de ayuno. En lo natural, la ciencia te dice que ya después de 40 días ya el cuerpo ya se está empezando a disminuir porque tiene hambre, necesita nutrición. Y dijo, ay, di que esta piedra se vuelva pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Está escrito, no vivirá el hombre solamente por el pan, sino que por cada palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, ¿verdad? Escrito está. Él se refirió a la palabra. Él dijo, aquí no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, este es nuestro sostén, es lo que nos anima, nos alienta, que a veces te sientes triste, cabizbajo, que eso, mira, la palabra de Dios dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, que no tengo, ¿cómo le voy a pagar aquí? Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando nosotros declaramos la palabra, la vivemos, la practicamos, la aplicamos, nuestra vida va a tener éxito. Sí, y quizá tú preguntarás, ¿cómo puedo empezar a memorizar versículos? Es muy sencillo. Primeramente, la palabra de Dios nos dice que el pueblo perece. El pueblo perece por falta de conocimiento, falta de sabiduría. ¿Y cómo incrementamos esta sabiduría? Por medio de estudiar la palabra de Dios. Si tú agarras la palabra de Dios, empieza con un libro, así como Irma dijo, empieza con el libro de San Juan. Empieza a leerlo, pero no lo leas rápido. Papa Macías siempre dice, léelo despacito, con tiempo. Tómate tiempo. Lo que yo hago en las mañanas, me levanto y cuando está bien calladito o cuando ya está bien quieta mi mañana, me pongo a orar y luego me pongo a leer. Y me pongo a pasar tiempo repasando versículo por versículo. Y me fijo, yo lo aplico a mi vida. Me pregunto, ¿qué es lo que está sucediendo en este capítulo?
¿A quién le están hablando? ¿A los cristianos o a los que no? Y así, y luego empiezo también a pedirle al Espíritu Santo que Él me enseñe, que hable por medio de su palabra. Y Él cuando cuando resalta una escritura, así la marco. Y a veces yo también la marco en una tarjeta. Y cuando la empiezo a meditar, que empiezo a leerla y repasarla, entonces me empiezo a memorizar la palabra de Dios. Esas son maneras de poder en crecer y aplicar, y también platicarle a personas o compartir el versículo con alguien más. Así tú lo empiezas a aplicártelo a ti mismo, y cuando lo empiezas a hablar, eso se hace más real. Viene siendo más real. Es como nos compartimos el alimento o nos sentamos a comer juntas, ¿verdad? No nos sentamos a comer y estamos las dos calladas. Estamos platicando y compartiendo de la comida. A veces le digo a mi hermana, ¿quieres probar esto? Y ella me ofrece de su plato, ¿quieres probar esto? Y así estamos con la palabra de Dios. Ella me dice un versículo y estamos platicando, y luego yo le digo a ella un versículo y estamos platicando. Pero todo viene porque pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios y aplicándola y pidiéndole al Señor, deseando también de ser esa palabra. Que esa palabra sea real en nuestros corazones, porque cuando nosotros deseamos más de Dios, porque recuerden, nuestra vida nueva viene de Cristo, y cuando deseamos más de Dios, más de su palabra, se va aumentando más Cristo en nuestra vida. Y empezamos a cambiar más, de que ya no somos nosotros, sino que somos como dice la palabra, ya no soy yo, más que Cristo vive en mí. Yep. El uso o el descuido de las escrituras, el estudio de la Biblia, el leer la palabra, ¿verdad? El uso o el descuido que tú tengas sobre el estudiar, leer la palabra, va a dictar la clase de cristiano que tú vas a ser. Yeah, amen. Si vas a vivir una vida victoriosa o vas a vivir una vida en derrota, ¿verdad? O confundida. Sí, o que dice, pues que vas a estar como las olas del mar te van a llevar y te van a traer, que hoy sí crees y mañana no crees, y que, ay, pues a lo mejor sí. No. Hay que estar firmes, seguros. Un bebé en lo natural, él llora, él anhela la leche. Y cuando él anhela, ¿qué? Se le da la leche. Entonces uno también debemos de anhelar, así como dijo el escritor, anhelar la leche de la palabra, comer esta nutrición, y cuando nosotros hacemos aseo, Dios nos lo suple. Te invitamos que leas la palabra de Dios. Aliméntate por medio de la palabra de Dios. A cada momento no hay límite, sino que ven y gózate de este buffet que Dios ha puesto delante de ti. Aliméntate con la palabra de Dios y vas a vivir una vida victoriosa en Cristo. Dios te bendiga.